Aquí seguimos y vamos a escuchar, a comunicarnos con Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? No te escucho, Santiago. A ver qué pasa, que no escuchamos la voz de Santiago Liaudat. ¿Será que se cortó? No, dame un segundito, ¿eh? Bueno, mientras tanto, Santiago, repito, mientras vos te pones en Ahí está. órbita. Hola, hola, hola. Ah, Hola. entonces no hago nada. Ok, ya estamos. Bueno, listo, perdón. No, está Bueno, bien. estamos entonces para retomar nuestra columna. Totalmente. Bueno, me alegra. Bueno, estamos ya llegando hacia el final del ciclo del humanismo. Ya este es nuestro 11º episodio, así que hemos ¿Y hecho es el último? ¿Es el último No, este? no, no, estamos Ah, entrando no, al, no, al no, no, cierre. no. Hoy es la crisis del humanismo. Si hemos Ok. visto cómo el humanismo, bueno, se retoma desde el siglo XIV, pasa por toda la modernidad, en el siglo XIX ya aparecen unas luces ahí inquietantes, algunas reflexiones inquietantes, que eso hace que se diversifique el humanismo ya en el siglo XX. Y vamos hoy a reconstruir lo que es la crisis del humanismo, que es el estado en el que está la filosofía hoy, ¿no? Es decir, no se ha recuperado de esa crisis. Vamos a Ajá. ver de qué se trata, si es que llegamos a verlo todo hoy, si no, dividiremos la columna. Ujú, Y luego ya veremos qué es esto del transhumanismo, que seguramente hayan escuchado hablar, y finalmente, bueno, cómo salimos de esta encrucijada, ¿no? ujú. En las próximas columnas, ¿no? Ese sería el cierre del ciclo. Ok. Bueno, a ver, cuestionamientos que se le hacen al humanismo, no solo desde la filosofía, es decir, el humanismo es un movimiento cultural y filosófico, ¿no? No es solo filosófico, es cultural y filosófico, y hay acontecimientos de la historia, sucesos, movimientos también que empiezan a cuestionar el humanismo, ¿no? Uno de los cuestionamientos más fuertes que se le hacen brota de los años 60 del siglo XX, que es el cuestionamiento ecológico, ¿no? En aquellos años surge el movimiento ambientalista, ya en los años 70 se expande, los organismos internacionales empiezan a hacer sus primeras declaraciones sobre la cuestión climática, la cuestión ecológica, se empieza a ver una conciencia ambiental. Bien, Ujú. antes de los 60 hay algunos autores muy precursores que identifican la problemática ambiental, pero es en los 60 cuando uno ya empieza a encontrar un ambientalismo claramente planteado, ¿no? Ujú. Y la preocupación por, bueno, el devenir del mundo, el devenir de la humanidad en esa crisis ambiental. Y cuando se empieza a reflexionar acerca del por qué llegamos a la destrucción del ambiente, del que somos parte, bueno, se encuentra en el humanismo, en la tradición humanista moderna, una de las causas, ¿no? Empieza toda la crítica al antropocentrismo, la idea de que, bueno, el humanismo, al poner al ser humano en el centro, somete a la naturaleza a su antojo, a su explotación, a su dominio y, en definitiva, a su degradación. Y también la crítica ambiental, además de cuestionar esta centralidad de lo humano en el entorno natural, va a criticar que seamos tan singulares, ¿no? Es decir, nos va a tender a destacar que somos parte del ambiente, que estamos regidos por las mismas leyes del ambiente. Es decir, esto lo vimos ya en Nietzsche, ¿no? Una naturalización de lo humano, ¿no? Desde ambos Sí. lugares, que es una crítica válida y genuina, las dos diría, son una crítica Y válida y genuina. confluyen, en la actualidad confluyen. Bueno, Eh, entonces ahí tenemos como un primer gran jaque, digamos, ¿no? Usando el nombre del podcast, una idea, un gran jaque al humanismo, ¿no? A la crítica ambiental. La segunda gran crítica tiene que ver con la emergencia de las teorías de la información, que van a dar lugar a la cibernética, bueno, más tarde a la informática, donde básicamente lo humano deja de ser visto como una singularidad en oposición a la máquina, que es lo que domina en el pensamiento de lo humano frente a la máquina en la modernidad, ¿no? La máquina es lo otro. Recuerden ujú. la crítica, por ejemplo, de Marx a la alienación, donde, bueno, no quiero ser una máquina, ¿no? No me maquinicen, ¿no? Es decir, hay una separación muy tajante, ¿no? Y ser una máquina es algo degradante, porque lo humano tiene un estatus diferenciado, ¿no? En Ujú. cambio, a partir de la emergencia de las teorías de la información, estamos hablando de años 50 del siglo XX, luego surge ya la informática en los años 60-70, ya empieza la reflexión en esos años sobre la inteligencia artificial y empieza a verse más bien una continuidad. Esto es un gran cambio, porque en el humanismo teníamos como dos fronteras muy nítidas.
la frontera con respecto al resto de la naturaleza y la frontera con respecto a la máquina, ¿no? Lo humano era algo distinto, que gozaba de libertad, que gozaba de, libre arbitrio, ¿no? La autonomía, el uso de la razón, y de repente las teorías de la información empiezan a encontrar más bien semejanzas que diferencias, ¿no? Y es el paradigma que de hecho en buena medida termina imponiéndose, y vamos a ver cuando veamos transhumanismo a dónde conduce ese cambio de mirada, ¿no? Pero retengan esto, dejamos de estar en oposición a la máquina y pasamos a vernos casi como una continuidad y también regido por el mismo tipo de signos, ¿no? y de lenguajes, un lenguaje de la información, ¿no? Ahí tenemos un segundo gran cuestionamiento al humanismo, ¿no? Un tercer gran cuestionamiento va a surgir de las periferias del mundo, del pensamiento africano, caribeño, latinoamericano, asiático, que es el cuestionamiento del eurocentrismo, del paradigma humanista, ¿no? La idea el de pensamiento poscolonial, decolonial. Claro, el pensamiento, sí, decolonial es muy nuevo, poscolonial también es bastante nuevo. Estos serían los primeros autores de la negritud, ¿no? Claro. Por ejemplo, M. Césaire, Frank Fanon, claro. Sí. Los autores de Asia que ya venían planteando esto, los autores de Latinoamérica, donde empiezan a decir, bueno, ojo que bajo el discurso humanista nos están queriendo vender un modelo de sociedad, un modelo de cultura donde ellos son los superiores, nosotros somos vistos siempre como inferiores, como degradados, que tenemos que dejar de ser lo que somos para convertirnos en verdaderos humanos según su modelo, y se empieza a cuestionar todo esto, ¿no? Hay un cuestionamiento del eurocentrismo, del paradigma humanista y al racismo que contiene. Es fuertemente racista, ¿no? Total. Entonces, recuerden, yo siempre pongo este ejemplo porque es muy gráfico, en el prólogo de Sartre a Los Condenados de la Tierra de Fanon, él usa esa expresión, ¿no? Dice, el humano, ese club tan selecto, ¿no? Porque muy pocos entraban en el club de lo humano, según el humanismo moderno, ¿no? Por lo menos en su versión dominante. Entonces tenemos ya tres grandes cuestionamientos, ¿no? El que viene por el lado de la naturaleza, el que viene por el lado de la máquina, y el que viene por el lado de los no humanos, o los no tan humanos, según un paradigma homogeneizante, europeísta, etcétera. Hay un cuarto gran cuestionamiento, que es el cuestionamiento, o que emerge, mejor dicho, de la crisis de las filosofías de la historia. ¿Qué son las filosofías de la historia? Bueno, cuando la religión deja de ocupar el lugar de organizador de la vida social, estamos hablando del siglo XVIII, más o menos, la Ilustración, surgen las filosofías de la historia que un poco vienen a reemplazar eso, ¿no? Entonces van a encontrar en la historia un sentido, ese sentido puede ser que camina hacia la etapa superior del comunismo o hacia lo que fuera, pero hay un sentido, y lo humano tiene en todo caso que colaborar con ese sentido, ¿no? Piensen en Hegel, ¿no? La historia es el despliegue del espíritu, y bueno, la humanidad se entiende como una sucesión de hechos que tienen un sentido. Si en la historia no aparece como caótica, como sin sentido precisamente, ¿no? Si las filosofías de la historia dotaban de un sentido muy poderoso, un sentido tan poderoso que éramos capaces de dar la vida por ese sentido, ¿no? Esas filosofías de la historia van siendo cuestionadas, ¿no? Bueno, la Ilustración es una gran filosofía de la historia, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en cuanto al paradigma más de la Ilustración o del liberalismo, ¿no? O del racionalismo, si ustedes quieren, y lo que fue el descubrimiento, digamos, de los crímenes del estalinismo en las sociedades soviéticas. Ambos aspectos van a producir una gran reflexión en los años 40, 50, 60, en relación con la crisis de estas filosofías, ¿no? Es decir, cómo estas filosofías habían conducido a los genocidios, al holocausto. Entonces, esto empieza a ser cuestionado, la idea de que hay un sentido, y que hay alguien capaz de develar ese sentido, y quien devela ese sentido tiene la autoridad suficiente para ejercer la violencia en nombre de ese sentido. ¿Me explico? Sí. Imagínate, en el caso de los nazis, ¿no? Hay una filosofía de la historia atrás de eso. Tenían una filosofía de la historia, ridícula, absurda, estúpida, pero absolutamente lógica en sus términos, y que fue capaz de justificar lo que hicieron, ¿no? Entonces, cuando esto se desmorona, en buena medida por la irracionalidad absoluta a la que se llegó en el siglo XX, esto entra en crisis, ¿no? Entonces, el humanismo cabalgaba sobre una noción muy fuerte de sentido. ¿Cuál era la idea? Bueno, que la humanidad salía de la oscuridad, que avanzaba hacia las luces, hacia su madurez, decía Kant, ¿no? La humanidad sale de su infancia y está avanzando hacia la madurez, y todo camina en ese sentido, ¿no? Es decir, hay que colaborar con ese esfuerzo humano de que, bueno, estamos todos siendo cada vez más racionales, con más capacidad de ejercer nuestro autogobierno,
Y ese ejercicio de racionalidad condujo a Auschwitz, ¿no? A los campos de concentración. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasaba ahí con el paradigma humanista? ¿Qué pasó? Entonces, todo esto, claro, bueno, ahí tenemos Dialéctica de la Ilustración, ¿no? El gran libro que justamente pone sobre la luz este tema, ¿no? Dialéctica de la Ilustración, cómo la Ilustración tiene una dialéctica interna que conduce al nazismo. Y bueno, tiene que ver con el tipo de racionalidad que se impone. Bueno, es toda una reflexión ahí que sería interesante algún día reponer. Ahí tenemos, fíjense, ya 4 críticas muy contundentes, ¿no? Sí. La de la naturaleza, la de la máquina, la del racismo y el eurocentrismo, y la crisis de las filosofías de la historia, y la idea de que hay un sentido en la historia, ¿no? La idea de que hay un sentido, y que ese sentido puede ser develado. Y finalmente agregaría una quinta causa de la crisis. Estamos hablando siempre en términos filosóficos, ¿no? Después podemos hablar en términos históricos, pero en términos filosóficos aparecen las teorías, primero el estructuralismo de Lacan, de Lévi-Strauss, de Althusser, de Saussure, que va a desplazar la idea de la agencia, de la capacidad de acción del individuo, ¿no? Es decir, pasa a interpretar la sociedad desde un esquema sistémico, desde una estructura que trasciende, y que lo real es la estructura, ¿no? Eso es el estructuralismo. Y que la agencia humana, bueno, queda un poco desdibujada. Y quien extrema esto es Althusser, ¿no? Que Althusser va a decir que él es un antihumanista, va a defender una visión del marxismo antihumanista, donde básicamente, bueno, hay una estructura que sigue un curso predeterminado casi, y bueno, la capacidad humana de actuar sobre eso es muy limitada. De ahí surge luego todas las corrientes postestructuralistas que ya se enfocan en el discurso, en el lenguaje, donde la capacidad de acción, que era propio de la modernidad, ¿no? Porque la modernidad era el individuo que actuaba, que transformaba, que hacía la historia. Si ustedes quieren, contemporáneo a estos autores que estamos viendo, casi en las antípodas, sería el Che Guevara, ¿no? Es decir, la fuerza de la voluntad que es capaz de torcer la historia y de hacer la historia, ¿no? Eso era el humanismo. Pero todas estas corrientes de pensamiento empiezan a cuestionar esto y a dar la idea de que, bueno, en definitiva lo humano no era ni tan especial, ni tan único, ni tenemos tanta capacidad de actuar sobre la historia y de dibujar una sociedad más racional o mejor, o que en definitiva todo es mucho más caótico, más desordenado, que estamos inmersos en un mundo natural que nos trasciende, en un mundo artificial, con el cual parece que tenemos mucho más en común de lo que creíamos, digo artificial en relación con la tecnología y las máquinas, y todo eso nos va conduciendo a esta crisis del humanismo en la que estamos, ¿no? Por un lado, el concepto de libertad, que era central en el humanismo, va a ser cuestionado. Fíjense, el determinismo estructuralista, ¿no? Una imagen de la libertad muy devaluada. Ya no somos tan libres, pasamos a ser sujetos sujetados, dice Foucault por ahí, ¿no? Es decir, ya no, ni siquiera nuestro deseo es propiamente nuestro, se nos forma incluso a ese nivel. O sea, aparece una idea mucho más sistémica de la teoría, donde el individuo queda casi como un actor de reparto, ¿no? O sea, hay algo mucho más determinante. Entonces la libertad queda cuestionada, la racionalidad, que estaba en el corazón del humanismo moderno, es fuertemente cuestionada, dialéctica de la Ilustración, esa razón todopoderosa que condujo a genocidios y holocaustos. La idea de un modelo de perfectibilidad va a ser cuestionado. ¿Cuál es ese modelo? ¿Quién lo define? ¿Cuál es el camino de perfectibilidad? La idea de una historia que avanza en un sentido definido o predefinido va a ser cuestionada. De repente la historia parece que no avanza, parece que estamos ahí como una especie de laguna que no vamos para ningún lado. A veces hay avances, a veces retrocesos. Y la propia idea de singularidad humana, que es esencial al humanismo, va a ser cuestionada, ¿no? O sea, fíjense que son todos elementos que están en el corazón del humanismo: racionalidad, libertad, singularidad, o sea, un aspecto del humano que nos otorga una dignidad específica, distinto del resto de los entes de la naturaleza o del mundo. La idea misma de subjetividad va a ser fuertemente cuestionada. Entonces, todo esto introduce el paradigma humanista en una profunda crisis. Ahora, fíjense las paradojas, ¿no? Porque en el año 48, la humanidad logra, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por primera vez establecer una pauta jurídica que reconoce nuestros derechos por el solo hecho de ser humanos, ¿no? O sea, al mismo tiempo que como humanidad, producto de la destrucción y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, logramos lo más alto que hemos logrado hasta el día de hoy en materia jurídica, que es
bueno, decir que todo ser humano, en cuanto ser humano, tiene determinados derechos esenciales, ¿no? Esto ya no es la declaración de la Revolución Francesa, ni una cosa local. Ni la aberración de la justicia social. Bueno, esto es mundial, ¿no? Es decir, la humanidad logró esto. Ahora, en el mismo momento que logramos esto, ya el humanismo estaba entrando en crisis, ¿no? Y entramos en esta etapa, que iremos profundizando en los próximos episodios, en el cual no sabemos muy bien cómo salir de esta crisis, ¿no? Veremos que hay distintas propuestas. Se tratará entonces de encontrar la nuestra dentro de esa crisis para que nos dé un horizonte de futuro, ¿no es cierto? Esperemos que salir de esto, sí. Bueno, hay mucho para hablar de esto, así que me imagino que el ciclo se va a alargar. Gracias, Santiago. Muchas gracias, adiós. Un beso. Cepa y mensajes.